recordaba anoche y hoy por la tarde cuando preparaba el mensaje para ahora, no recuerdo si fue en fines del año 2017 o 18 que había tenido un sueño en el que yo les prediqué acerca de esto. A partir de ese sueño surgió una prédica que prediqué aproximadamente un año después, en el que en ese sueño, lo que recuerdo de ese sueño por lo menos, había un anciano, una persona grande del cual no recuerdo ni su fisonomía ni su aspecto físico, y estábamos a la orilla de una ciudad, en la ribera, digamos. Era tipo una reserva natural, pero a la orilla de una ciudad, una cosa así, al borde de un río, un lugar muy lindo. Y en ese momento recuerdo cómo resonaban las palabras de aquel anciano que decía: serás plantado como árbol, serás plantado como árbol. Y no, en el sueño yo no recordaba las palabras, porque no recordaba el texto bíblico, no recordaba el versículo, no recordaba cómo era. Simplemente recuerdo que en ese sueño resonaban las palabras inconclusas de este anciano. Así que cuando me despierto de ese sueño, me pongo a buscar el versículo que leo textualmente y luego lo guardo, que es un salmo, y no solo lo dijo el salmista, sino también lo dijo Ezequiel, lo profetizó Ezequiel, lo profetizó Jeremías, y hace referencia también a lo que describe Génesis y lo que describe Apocalipsis. Serás plantado como árbol junto a corrientes de agua, que dará su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hagas prosperará. Lo dice el Salmo 1.3, pero después también lo vuelve a decir Jeremías en el capítulo 17, versículo 8, y en Ezequiel, capítulo 47, versículo 12, pero igual todo el capítulo 47, en lo que nos vamos a basar el mensaje en el día de hoy, habla acerca de esta palabra. Pero me sorprende lo que yo les había predicado hace un tiempo atrás. De hecho, hace no mucho, hace unos 3 meses, si mal no recuerdo, hablé en varios mensajes acerca de la siembra de la cosecha, y hablé también específicamente acerca de esta palabra, y soy recurrente con esta palabra porque es una palabra a la que me aferro regularmente. Es una palabra que a partir de ese sueño la tomé como rema, la tomé, me la aferré, me la tomé para mí como una palabra direccional, como una palabra que me sustenta, a la que vuelvo de tanto en tanto, como una promesa de vida, una promesa de Dios para mi vida en sí. Y es una palabra a la que me encanta que también te puedas aferrar. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagas prosperará. Ahora, yo les prediqué acerca de esta palabra, y cuando les prediqué en ese momento, estoy hablando del año 2018 y 19, ya no recuerdo, cuando prediqué en ese momento acerca de esta palabra, ese mensaje había surgido porque después de que yo tuve ese sueño, en mi vida no cambió nada. En mi vida siguió todo igual por un tiempo después de que tuve ese sueño en el que este anciano me decía esto. No es que yo automáticamente empecé a prosperar, por el contrario. Insisto, en mi vida no había pasado nada nuevo, todo seguía igual, y recuerdo que ya había pasado mediados de ese año en el que yo había soñado esta palabra, y comencé a cuestionar, no sé si a cuestionarme a mí o a Dios mismo, de por qué todo sigue igual, de por qué nada cambiaba, de por qué esa palabra no se cumplía. Entonces ahí no sé si fue el Espíritu Santo que trajo respuesta, pero comencé a meditar en esa palabra que habla a tiempo futuro. Serás plantado como árbol junto a corrientes de aguas, que dará su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará a tiempo futuro. A pesar de que en ese tiempo yo todavía no estaba viendo que Dios cumpla esa palabra sobre mi vida. Y lo he dicho muchas veces, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo de siembra, un tiempo de cosecha, que es otra de las palabras a las que me aferro constantemente, trato de mantener en mi mente. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, y todo lo hizo hermoso en su tiempo, en el tiempo de Dios para nuestras vidas. Los tiempos
Nuestros tiempos están en las manos de Dios, como dice la palabra, nuestros tiempos están en las manos de Dios. Todo tiene su tiempo y todo lo hizo hermoso en su tiempo, y hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Y es habitual que se nos predique: este es el año de la cosecha. Pero nadie pone en un estandarte: este es el año de la siembra, porque el año de la siembra no vende mucho. Y me atrevo a predicar este mensaje porque he predicado acerca del tiempo de la siembra. Y la vida es una constante siembra, constantemente estamos sembrando en todo. Aunque sea el tiempo de la cosecha, constantemente estamos sembrando, aunque no nos demos cuenta, con cada actitud, con cada palabra, con lo que hacemos, con lo que decimos. Constantemente. Pero muy poco se predica acerca de este es el año de la siembra. A menos que te vayan a pedir plata, muy poco se predica de que es el tiempo de la siembra. Y cuando, bueno, en primer lugar, esta palabra está en Salmos. Allá Salmos abre, el libro de Salmos abre con esta palabra en Salmos 1:3. Pero después tanto Ezequiel como Jeremías, profetas contemporáneos entre sí, que vivieron un mismo contexto político, social, hablan y profetizan esta palabra, y cuando profetizan esta palabra lo hacen en un contexto de destrucción. El pueblo de Israel había sido destruido, había sido llevado cautivo, y estaban, insisto, en un estado de destrucción, en un estado de muerte espiritual, en el que tanto Ezequiel como Jeremías profetizan y dicen: en medio de la muerte, en medio de la destrucción, estando cautivos, lejos de su tierra, lejos de Israel, Jeremías y Ezequiel profetizan: serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que darán su fruto en su tiempo, su hoja no caerá, todo lo que hagan prosperará. Jeremías 17:8 dice textualmente: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía ni se fatigará ni dejará de dar fruto. Pero me gusta cómo Ezequiel hace una descripción más amplia acerca de esta palabra, inclusive un poco haciendo referencia tanto a Génesis como a Apocalipsis, porque hace referencia al río de Dios que salía del templo. Y Ezequiel, cuando describe esto, lo muestra desde el Mar Muerto. No, se los voy a explicar con mis palabras. El Mar Muerto tenía niveles de sal tan altos, tiene niveles de sal tan altos que no puede haber vida. Justamente por eso se llama Mar Muerto, porque nada puede sobrevivir a esos niveles de sal que hay en ese mar. Entonces Ezequiel describe cómo el río de Dios se desprendía del templo y se metía en el mar, trayendo sanidad sobre las aguas del mar y haciendo que todo lo que estaba muerto en ese mar, que en ese mar comience a haber vida. ¿Me explico? El poder de Dios desafiando la naturalidad, el poder de Dios desafiando, creando. Y esta es la primera palabra a la que me gustaría que te aferres. Esta es la primera palabra que quiero que te aferres en esta noche. Nada es imposible para Dios. El poder de Dios es tan grande que aún sobre lo que está muerto, Dios puede traer vida. Aún sobre lo que está seco, Dios lo puede hacer reverdecer. Me encanta cómo el libro de Ezequiel tiene varias palabras, y tanto Jeremías también, tienen varias palabras acerca de esto narradas. Tanto Ezequiel como Jeremías describen: estaba yo y fui llevado por el Espíritu a la casa del alfarero. Conocemos de memoria aquella palabra. Fui llevado por el Espíritu a la casa del alfarero, y vi cómo el alfarero tomaba en sus manos y se deshacía en sus manos lo que estaba haciendo. Entonces el alfarero volvió a tomar y le volvió a dar forma a lo que estaba haciendo, y el Espíritu de Dios me dijo: ustedes, el pueblo de Israel, son como el barro en manos del alfarero. ¿No podré hacer yo con vosotros como barro en manos del alfarero, oh casa de Israel? También describe Ezequiel acerca de que el Espíritu los llevó a un valle lleno de huesos secos, y dice que estaban secos en gran manera, y cuando miró eran como un ejército de un valle lleno de huesos secos. Y el Espíritu le preguntó: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y dice Ezequiel: no lo sé, tú lo sabes, Señor. Entonces profetiza y di: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos, y estos huesos vivirán.
Y dice que se profetizó como el Espíritu le dio que hable. Y dijo: Espíritu, ven desde los cuatro vientos. Y aquí un ejército grande y extremo se levantó. Cada hueso comenzó a unirse con su hueso. Comenzaron a brotar tendones. Volví a profetizar y sopló el Espíritu de vida. Y se levantó un ejército grande y extremo. Y narra Ezequiel: estos huesos son como la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y fuimos del todo destruidos. Pero Dios puede crear vida sobre lo que estaba muerto. Me encanta tanto el libro de Ezequiel como de Jeremías, porque profetizan en un contexto de destrucción, de muerte espiritual. Y yo en ese momento, cuando tuve este sueño, cuando comencé a ver mi realidad de ese momento, cuando comencé a ver mi vida, dije: bueno, a lo mejor este sueño fue producto de indigestión, a lo mejor este sueño fue imaginación mía, fue creado por mi inconsciente, qué sé yo. Pero cuando comencé a meditar en esta palabra, me di cuenta del contexto en el que tanto Ezequiel como Jeremías profetizan esta palabra. Y cuando profetizan esta palabra, lo hacen en un contexto de destrucción, de muerte espiritual, que me gusta cómo Ezequiel inclusive detalla el hecho de que el río salía desde las puertas del templo y se metía en el mar muerto y traía sanidad sobre el mar muerto. Porque ese mar muerto representa la muerte espiritual por la que podemos estar atravesando, o por la que estaba atravesando el pueblo de Israel en ese momento. Y no importa la muerte, no importa el contexto, no importa la realidad, la circunstancia, la adversidad por la que estés atravesando, cuando Dios quiere hacer algo sobre tu vida, para Dios nada es imposible. Él puede traer vida aún sobre lo que está muerto. Y Ezequiel describe: estas aguas salen de la región del oriente, descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y las entradas en el mar recibirán sanidad. Y el agua, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entre en este río, y junto a él estarán los pescadores. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado crecerá toda clase de árboles frutales, y sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Y primero narra cómo alrededor de ese río estaba lleno de árboles frutales, que así es como describe la palabra de Dios que seremos. Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto en su tiempo, su hoja no caerá. Ahora, Dios da esta palabra a través tanto de Ezequiel como de Jeremías en un contexto de destrucción. Y lo vuelvo a decir porque quiero traer a memoria, refrescar esta palabra en tu vida. Porque no sé por qué situación podés llegar a estar atravesando. No sé por qué crisis, por qué adversidad podés llegar a estar atravesando. O a lo mejor no te está pasando nada grave, pero tampoco te está pasando nada nuevo. Y Dios te prometió cosas grandes, y Dios te prometió maravillas, y Dios te prometió que vas a prosperar. Y a lo mejor seguís en la misma situación que hace años, que hace décadas o que hace meses. O a lo mejor todo va de mal en peor, o a lo mejor estás atravesando por adversidades, por circunstancias. Y Dios te trae una palabra como esta, así como lo hizo con Jeremías y con Ezequiel, con el pueblo de Israel, estando el pueblo de Israel en un estado de destrucción, de muerte espiritual, en un estado en el que se sentían destruidos por la situación por la que estaban atravesando. Porque no importaba la situación por la que estuvieran atravesando, Dios dijo que serían como árboles que darán fruto, que prosperará, todo lo que haga prosperará. Y esta es la palabra que Dios quiere traer para tu vida, porque no importa la situación por la que estés atravesando, estás plantado en la presencia de Dios, todo lo que hagas prosperará, dice su palabra. Aún en la vejez estarán vigorosos y verdes, estarán vigorosos y fuertes, aún en la vejez seguirá dando fruto, en todo tiempo. Y ahora, como les decía, la vida es una constante siembra, constantemente estamos sembrando, constantemente con lo que hacemos, con lo que decimos.
Y muchas veces creemos que lo que hacemos, lo que decimos, lo que hicimos por otro, lo que le dijimos a otro, esa palabra de aliento que dimos, ese abrazo que dimos, esa ayuda que dimos, el momento en el que estuvimos acompañando, siendo de compañía para aquella persona que lo necesitaba, muchas veces creemos que pasó en vano, que fue desapercibido, porque muchas veces ni siquiera nosotros le atribuimos el valor que verdaderamente tiene, porque lo hacemos sin esperar nada a cambio inclusive. Muchas veces lo hacemos porque nos sale de nuestra propia naturalidad, porque es lo que tenemos para dar, porque en ese momento nos nació dar un abrazo y dimos un abrazo, porque nos nació dar una palabra de aliento y dimos una palabra de aliento, porque sabíamos que esa persona necesitaba cierta ayuda y fuimos y se la dimos sin esperar nada a cambio y no lo tuvimos en cuenta, o sí, no sé. Pero esa actitud no pasa desapercibido delante de la presencia de Dios. Nada pasa desapercibido delante de la presencia de Dios. Nuestra vida es una constante siembra. Nada pasa desapercibido delante de la presencia de Dios. Ni lo bueno ni lo malo. Ni lo bueno ni lo malo. Y de todo hay cosecha. Para todo hay cosecha. Constantemente estamos sembrando. Y quiero decirte que a su debido tiempo vas a cosechar aquello que sembraste. Por pequeño que consideres que haya sido, vas a cosechar lo que sea que haya sido, que hayas sembrado. Porque nada pasa desapercibido delante de la presencia de Dios. Absolutamente nada pasa desapercibido delante de la presencia de Dios. Y aún Jesús dijo que vamos a levantar la cosecha de cosas que otros sembraron, de siembras que otros hicieron. Nuestra generación, mi generación, va a levantar la cosecha de cosas que generaciones pasadas sembraron. Yo inclusive, mis hermanos, considero que vamos a ver la cosecha de cosas que mis viejos sembraron. Así también tus hijos van a ver la cosecha de siembras que vos hiciste. Que a lo mejor vos decís, bueno, pero ya pasaron. O pasaron desapercibida delante de Dios, o se ve que Dios no las tuvo en cuenta, o se ve que ya pasó, se ve que fue muy pequeño. Pero para Dios nada pasa desapercibido. Dios todo lo tiene en cuenta. Inclusive hasta tus lágrimas están en una redoma. Y a su debido tiempo las vas a ver cosechar. Y hay recompensa para cada siembra que hiciste. Y no siempre esa recompensa la vemos acá en la tierra. Muchas veces esa recompensa te aguarda allá en los cielos. Y allá es donde tiene que estar puesta nuestra mirada, en lo eterno. Y me gusta pensar que sí hay recompensa acá en la tierra. Hay recompensa acá en la tierra para todo lo que hiciste. Pero si no lo hubiera, tenés la seguridad de que allá te guarda la corona de vida que está preparada para aquellos que le aman, de que Dios tiene galardones por todo lo que hiciste, de que Él viene con su recompensa. Ese es el evangelio que predicamos, el evangelio de la eternidad. El evangelio de la eternidad. No predicamos un evangelio terrenal, un evangelio de que si crees en Dios, Dios te va a dar la casa, el auto, lo que sea que le pidas. Porque muchas veces a lo mejor estás atravesando por una enfermedad y a Dios no se le antoja sanarte porque en su soberana voluntad no te quiere sanar. Y muchas veces muchos hijos de Dios, justos, creyentes, santos, terminan muriendo de enfermedades terminales. Y si a Dios se le antojó, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. En todo tiempo bendeciré a Jehová. En todo tiempo bendecirá mi alma a Jehová. Aunque en la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque los lagares no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque mi gozo no está en esta tierra. Mi gozo no está en lo que pueda estar atravesando en la vida terrenal. Mi gozo está en que la recompensa me aguarda en la eternidad. Y allá vamos, allá nos dirigimos. Y ahí está enfocado nuestro gozo. Eso es lo que nos sustenta y nos debería sustentar cada día. Ahí es donde debería estar enfocada nuestra fe. Y obviamente que muchas veces se nos agotan las fuerzas. Obviamente que muchas veces nos cansamos. Pero tenemos la promesa de Dios de que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que daremos fruto en su tiempo. Y aunque nosotros veamos o no veamos la cosecha de lo que sembramos, esa cosecha está ahí y nos aguarda.
Y llevará el tiempo que tenga que llevar para que comencemos a verla. Ahora, cuando yo les prediqué este mensaje hace 6, 7 años atrás, y lo he comentado reiteradas veces en distintas prédicas, les hablaba acerca, y me encanta volver a recordarlo, porque a mí me hace bien volver a traer a memoria esta palabra, y me gusta que también pueda recordártela a vos, para que puedas traer la memoria, para que puedas aferrarte a esta palabra. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Lo que sembraste no crece primero para arriba, sino crece primero para abajo. Lo que sembraste no crece si no echa raíces. Si no echa raíces, lo que crece para arriba en algún momento, más temprano que tarde, se muere. No resiste si no echa raíces profundas. Y muchas veces lo que sembramos no lo vemos crecer hacia arriba, valga la redundancia. No lo vemos crecer hacia arriba porque primero tiene que crecer hacia abajo, primero tiene que echar raíces. Y muchas veces no vemos lo que sembramos, no vemos la cosecha de lo que sembramos, no vemos lo que plantamos. Pero tenemos que tener la seguridad de que está echando raíces, aunque no lo podamos ver. Y de que en algún momento, en su debido tiempo, va a comenzar a crecer. Va a comenzar a crecer. Y muchas veces perdemos la esperanza, perdemos el gozo. Y yo en ese momento, cuando había soñado esta palabra, comenzaba a preguntarme o a preguntarle a Dios: che, bueno, se ve que esto lo soñé por indigestión, lo soñé porque se me ocurrió, porque si yo habré visto alguna película, alguna serie en Netflix y me quedó en la cabeza dando vuelta y lo soñé a la noche. Pero tenemos que tener la seguridad de que lo que sembramos primero crece hacia abajo, primero echa raíces y no podemos verlo. Y tarda en crecer. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y el proceso nos duele. El proceso de morir nos duele, pero en eso consiste el Evangelio. En eso consiste la predicación del Evangelio. Y me encanta cómo tanto Ezequiel como Jeremías hablan acerca de este proceso. Yo te voy a dar la forma que quiero darte, dice Dios por medio del profeta, tanto Ezequiel como Jeremías. Pero no puedo hacer yo con ustedes como barro en manos del alfarero, deshacerlos y hacerlos cuantas veces sea necesario para darles la forma que quiero darles. Porque Dios te va a dar la forma que quiere darte. Pero primero te tiene que someter a ese proceso, que muchas veces es doloroso y muchas veces no lo entendemos. No entendemos que la semilla tiene que morir primero para dar su fruto. No entendemos que nos tenemos que romper un poco para que Dios nos dé la forma que nos quiere dar. El proceso de Dios, que muchas veces no entendemos. Un ejemplo que se me ocurre en este momento. Ustedes saben que me gusta la actividad física, el ejercicio y demás. Saben que el músculo se tiene que romper. Cuando vos haces ejercicio, el músculo se rompe. Y tardás en ver los resultados. Pero vos hiciste el ejercicio y tardás aproximadamente 72 horas, en las que a las 48, 72 horas, te duele lo que... No sé cuántos hicieron el ejercicio. Viste que vos haces ejercicio, te pones a hacer sentadillas ahí. Y en el día no te duele, estás joya, estás bien. Al otro día más o menos, a las 48 horas, no te podés levantar ni del inodoro, te duele todo, porque vos no lo estás viendo, no lo podés ver, pero de ese ejercicio que hiciste antes de ayer, las células musculares se rompieron, las fibras musculares se rompieron porque tienen que crecer, se tienen que regenerar, y recién a las 48, 72 horas comenzás a ver más o menos un resultado. A las 48, 72 horas te sigue doliendo. Y así también muchas veces el proceso de Dios para con nuestras vidas. Sembramos, Dios hace la obra, pero en el momento no vemos el resultado de lo que Dios hizo, de lo que Dios quiere hacer. Porque tiene que pasar el tiempo para que Dios haga la obra sobre nuestras vidas, aunque no lo podamos ver, y es cuestión de que nosotros creamos que Dios está en cuidado control de todo, que Dios está haciendo la obra, aunque no lo entendamos, aunque no lo podamos ver. Y yo creo que estamos aunque la vida
es una siembra constante. Constantemente estamos sembrando. Constantemente estamos sembrando con todo lo que hacemos, lo que decimos, con cada actitud que tenemos. Y yo creo que nunca nos tenemos que cansar de sembrar. Nunca te canses de sembrar. Nunca te canses de sembrar. Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, dijo Pablo, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Vos decís, pero estoy pasando por estúpido. No te canses de pasar por estúpido en más de una situación, en más de una ocasión. Por más que vos digas, estoy dando y no recibo nada a cambio, en la presencia de Dios nada pasa desapercibido. Dios tiene en cuenta cada una de las actitudes, de las palabras, de lo que hacemos, de lo que decimos. Dios lo tiene en cuenta. No te canses de sembrar. No te canses de sembrar y no seas escaso. Cuando siembres, dalo todo porque hay recompensa. Cuando damos, hay recompensa. En la presencia de Dios hay recompensa, y aunque no recibas la recompensa de aquella persona en la que sembraste, en la que diste, de lo que sea que hayas hecho, para Dios nada pasa desapercibido y todo viene de Dios, y es Dios el que te va a dar más de lo que diste, de lo que crees que perdiste. Es Dios, es Dios. Y aunque no puedas ver que estás echando raíces, en primer lugar quiero destacar que estás echando raíces. Y después el árbol tarda su tiempo en crecer, según lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero después lo que pasa, nosotros por ejemplo acá atrás tenemos un árbol de naranjas plantado. Y más o menos finalizado el verano vemos cómo están las naranjas verdes. Tienen más o menos este tamaño, algunas son más grandes. Y a esa altura ya están listas las naranjas. Tienen todo lo que tienen que tener, pero no están aptas para el consumo. No las puedes arrancar porque están verdes todavía. Todavía no se pueden arrancar del árbol porque no están aptas para el consumo. Hay que dejarlas, aguardar hasta el invierno para esperar a que esas naranjas estén, después de un par de heladas, estén aptas para el consumo. Y aún cuando ya están aptas para el consumo, hay que saber en el debido momento en el que arrancarlas desde el árbol, porque tienen que tener un par de heladas, según dicen, yo no entiendo mucho, tienen que tener un par de heladas para que estén bien dulces, para que tengan el sabor que tienen que tener. Y vos decís, bueno, pero yo hace 4 meses ya las veía que ya estaban listas en el árbol. Y vos ves que el árbol comienza a dar la florcita y sentís el olor, y ves como nosotros más o menos en verano ya vamos viendo cómo el árbol se llena de naranjas y vemos cómo la cantidad de naranjas que va a dar. Sin embargo, que el árbol esté lleno de naranjas no quiere decir que las naranjas estén aptas para el consumo. Y pongo este ejemplo porque llega el tiempo de la cosecha para tu vida. Llega el tiempo de la cosecha para la casa. Y muchas veces, aunque veamos el fruto está ahí, no lo podemos arrancar hasta que no esté listo, porque lleva su debido tiempo. A su debido tiempo segaremos si no desmayamos, porque el problema es que muchas veces no vemos, no nos enfocamos en que el fruto está ahí. Jesús le dice a los discípulos en Juan 4, miren el campo, ya está blanco, ya está listo para la cosecha. Ya está, el fruto está. El fruto está. Que todavía no lo puedas levantar no quiere decir que el fruto no esté. A su debido tiempo vas a poder levantar la cosecha. No te apures a arrancar una cosecha que todavía no está lista, porque te vas a perder de disfrutar lo que esa cosecha trae. Pero atrévete a esperar. Atrévete a esperar, porque la paciencia es un fruto también. Un fruto del Espíritu. Y es necesario que desarrollemos la paciencia para guardar en aquello que vamos a cosechar. Y la cosecha viene sobre tu vida. Y aunque todavía no puedas levantar el fruto, aunque todavía no puedas arrancar el fruto, disfrutar del fruto, tenés que enfocarte en que la cosecha está. En que tarde o temprano vas a poder levantar la cosecha. En que tarde o temprano segaremos si no desmayamos, como dijo Pablo. En que tarde o temprano vamos a poder disfrutar de todo aquello que sembramos. Y la cosecha viene.
La cosecha viene para tu vida, la cosecha viene para tu casa, la cosecha viene para la iglesia. Y muchas veces, muchas cosas que sembramos, a lo mejor no las veremos nosotros, la verán nuestros hijos. A lo mejor no la verán nuestros hijos, la verán nuestros nietos. Pero te está guardada la recompensa. Acá en la tierra o allá en el cielo te está guardada la recompensa. Yo estoy seguro de que a mis viejos les está guardada la recompensa de muchas cosechas que a lo mejor nosotros como hijos o sus nietos van a levantar en su debido tiempo. Y hablo de nosotros, pero vos poné a tus hijos, a tus nietos. Tus hijos, tus nietos van a ver cosechas que vos sembraste. No sé si podés creer y alegrarte por esa palabra. Así que no te canses de sembrar, iglesia. No te canses de sembrar, porque aunque no veas la cosecha acá en la tierra, la vas a ver allá en el cielo. Vas a ver la recompensa allá en el cielo. Si podés alegrarte, ponerte de pie, celebrar que la cosecha viene.